El cine de terror lleva muchísimos años, por no decir toda la vida, diciéndonos a qué tenemos que tener miedo. Y entre fantasmas, monstruos y otras tantas criaturas, hay algo que es inevitable pasar por alto. Y esos son los cuerpos gordos. Y no me estoy refiriendo a villanos que sean gordos, no. Hablo de algo que resulta más sutil. Cómo el género ha usado la gordura como sinónimo de exceso, de pérdida de control, de monstruosidad, de asco, pero también como a veces le ha dado la vuelta a eso. Con la excusa de que la semana pasada se estrenó Insaciable, que por cierto tenéis la review en mi canal como siempre, me apetecía hacer un pequeño repaso sobre cómo el cine de terror ha tratado este tipo de físicos en distintas películas, porque igual que lo criminaliza, también ofrece un poco de salvavidas y respiro a esta visión tan destructora y tan criminalizante y juiciosa de los cuerpos no normativos. Pero antes de empezar con el vídeo, si eres nuevo o nueva por aquí, me presento, yo soy Marina Belvez, fan del cine de terror, y aquí hablamos sobre todo de eso, de cine de terror. Así que te invito a que veas este vídeo, coge tu refrigerio favorito, ponte cómodo y vamos a hablar un poquito sobre la gordofobia y la representación de los cuerpos no normativos, en este caso los cuerpos gordos, en el cine de terror. Para entender por qué el terror recurre a esto mismo que comentaba en la introducción para generar miedo, toca irse un poquito bastante más atrás. El primer lugar donde aparece es la tradición del freak show y el cine de monstruos de principios del siglo XX. Cuerpos que se salen de la norma exhibidos como espectáculo de feria. Freaks del año 1932 y dirigida por Todd Browning es un caso que resulta curioso. ¿Por qué? Porque si bien no incluye a una mujer gorda como parte del elenco, sí que tiene otro tipo de representaciones de cuerpos no normativos. Y lejos de lo que pudiera parecer a simple vista, esta película lo que hace es humanizar a todas estas personas frente a la crueldad de la normatividad. Os diría que es de las pocas excepciones tempranas que hay, ¿no? Me refiero a esas películas que no caen en la criminalización del cuerpo. Pero, sin embargo, el imaginario dominante que prevalece es otro, es el de la gula como pecado, que esto no viene solo del cine de terror, esto ya nos remontamos al inicio de los tiempos, como aquel que dice, ¿no? Claro que sí, porque el terror hereda directamente la tradición cristiana de los pecados capitales, donde la gula se castiga con monstruosidad o muerte. Posiblemente el ejemplo más citado de esto en el cine sea la escena de apertura de Seven de David Fincher, peliculón, por cierto, del año 1995, mi año, por cierto. El asesino castiga la gula obligando a un hombre a comer hasta morir. No es una película sobre gordofobia, evidentemente, pero establece una idea que va a repetirse. El cuerpo que come de más es un cuerpo que merece castigo. El terror comercial de los 80 y 90 tira mucho de un recurso bastante baratero, que es el del personaje gordo como un alivio cómico que muere el primero, o como villano cuya gordura ya es de por sí la señal visual de que algo va mal en él. Es un atajo narrativo bastante vago, pero que funcionó, y por eso mismo se volvió costumbre. El primer gran ejemplo de este castigo llevado a película, o sea, me refiero a una película que enteramente va de esto, sería la película Thinner del año 1996 y dirigida por Tom Holland. Pero no Tom Holland el guapo que conocemos ahora, ya sabéis, Tom Holland, el director de Muñeco Diabólico. Que por cierto es una película basada en una novela de Stephen King, pero que escribió bajo el seudónimo que utilizaba a veces, que es Richard Bachman. Un abogado gordo mata accidentalmente a una mujer romaní, y el padre de ella lo maldice. A partir de ahí, el hombre empieza a adelgazar sin control, hasta consumirse por completo. Aquí perder peso, lejos de ser una meta deseable, es literalmente la maldición que lo mata. Es de las representaciones más directas de la idea de la gordura como pecado, que se paga con el propio cuerpo. Solo que aquí el castigo es, paradójicamente, adelgazar de forma monstruosa. El cuerpo gordo es, desde el primer minuto, la prueba visual de la culpa del personaje.
Unos años después llega Fit, del año 2005, que esta película directamente trata al cuerpo como un mero objeto, un objeto absoluto. Dirigida, por cierto, por Brett Leonard. Aquí un hombre alimenta por la fuerza a mujeres hasta la muerte, por un fetichismo de la sobrealimentación. Aquí creo que es importante comentar que este fetiche que tiene el protagonista es un fetiche real que existe, para quien no lo sepa, que se llama fiderismo. Y de hecho la película se llama Fit pues porque el fetiche se llama fiderismo. Y como se comenta en la sinopsis de la peli, es un fetiche que trata de engordar a tu pareja y forzarla casi a comer, disfrazada de amor y cuidados. Todo esto se disfraza de eso, evidentemente, porque es algo que se hace con tu pareja, buscando como fin último la muerte de esta persona. O sea que es un fetiche muy grave, porque no es que a ti te gusten los pies, es que te gusta llevar a la muerte, y si no la muerte, como mínimo a un extremo de insalubridad y de cárcel corporal para una persona, porque hablamos de gente que no se puede ni mover por cómo están. Y es interesante comentar que lamentablemente esto existe y sobre todo se da, cómo no, en Estados Unidos. ¿Cómo no? ¿A alguien le sorprende esto? No. Aquí el cuerpo gordo ni siquiera es sujeto. Es objeto absoluto de la mirada de otro, la fantasía de control llevada al asesinato. Es terror explícitamente cómplice de la deshumanización del cuerpo no normativo, sin ninguna ambigüedad posible ni segunda lectura, más allá de comentar lo dicho, que este fetiche existe y hay que llevar cuidado con él. En la misma década, de hecho un año después, llega Taxidermia del húngaro György Pálffy, que lleva este imaginario todavía un poquito más lejos. Aquí es otro prisma distinto a lo que hemos visto en Fit, ¿vale? Pero vuelve a hablar de la gula como pecado, ¿no? La película habla de distintos momentos socioculturales y políticos en su país, en Hungría. Y lo que hace es mostrarnos la vida de 3 generaciones de hombres que representan precisamente esos 3 contextos distintos del país. Encontramos un soldado obsesionado con el sexo, su hijo, que es campeón de comer a toda velocidad y cantidades ingentes, y que acaba convertido en una masa de carne incapaz de moverse por sí mismo. Y después está su nieto, taxidermista, que termina embalsamando a su propio padre. Aquí no hay ninguna intención de reivindicar nada, y con nada me refiero a nada relacionado con los cuerpos no normativos, evidentemente, pero sí que también es una película bastante crítica con la situación de su país, del cual yo soy un poquito ignorante y no voy a entrar a profundizar en ello si no lo tengo claro, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que la película sí que tiene un carácter reivindicativo, pero no va por el lado de la representación corporal, lógicamente. De hecho, aquí se usa como recurso de lo que hemos mencionado, de gula, de abuso, de exceso, de poder, de control, etc. La gordura es directamente el exceso llevado al extremo, el cuerpo como castigo y como algo grotesco que hay que temer y sentir repulsión. Es ese tipo de cine que emplea el asco como un arma narrativa. Unos años más tarde, en el año 2011, tenemos El Cien Pies Humano 2. No sé si alguien se esperaba que yo saliera por esta tangente en este vídeo, pero tras haberlo pensado un poco creo que encaja aquí. Y vamos a hablar por qué. Muestra otra variante. El personaje de Martin, interpretado por un actor gordo, funciona como antagonista de una forma muy concreta. Su propia corporeidad ya codifica la amenaza antes de que abra la boca. Y con corporeidad no solo me refiero a que esté gordo este personaje, sino que además lo caracterizan de una forma en la que dé asco. Y no solo la gordura, en plan el pelo grasiento, lo hacen muy bien para que resulte muy desagradable. Está muy bien caracterizado este señor en cuanto a me cruzo de la acera, no te quiero saludar. Lo cual también vuelve a juzgar a la gente por la apariencia, cosa que no deberíamos hacer, pero bueno, es El Cien Pies Humano 2, también os digo. Es el mismo mecanismo que usa el género con la rubia tonta o el pelirrojo hijo de Satán. El físico hace el trabajo narrativo por sí solo, sin necesidad de desarrollar al personaje. Con este título cerramos el bloque de películas donde el cuerpo gordo es, sin matices, la fuente del miedo o del asco. Pero me gustaría poner una cosita en valor sobre El Cien Pies Humano 2, que es una película muy de nicho,
obviamente, y es muy distinta a la 1, pero hace un ejercicio de metaficción muy divertida. Es una película con bastante humor negro, rodada en blanco y negro, y lo único que aparece en color es la mierda. Ahora sí, vamos a hablar de otra cosita. Llegamos a un punto de inflexión con The Whale, la ballena, que bien sé que no es una película de terror, pero creo que merecía la pena mencionarla aquí, del año 2022 y dirigida por Darren Aronofsky, un director por el que tengo con él una relación de amor-odio un poco extraña, porque hay películas de él que me encantan y películas de él que me repelen, y The Whale es un poquito una de estas que me repelen, pero vamos a hablar de cosas interesantes que sí que tiene la película. No es una película de terror, pero varias críticas la han analizado exactamente en esos términos, incluido un análisis muy citado que la describe directamente como una película de body horror que explota el miedo y el asco hacia la gordura. A diferencia de Thinner, aquí el cuerpo no adelgaza, se hiperboliza, se degrada progresivamente y la cámara se recrea en esa degeneración. La gordura es el punto de la historia, no un obstáculo que supera. Es 2022, la misma década en la que, como vamos a ver ahora, otras películas empiezan a plantearse las cosas de otra manera. The Whale se queda todavía del lado viejo del imaginario, pero ya convive con las primeras grietas. Vamos a dar un pequeñito salto en el tiempo a nuestro presente actual, a 2026, para mencionar Insaciable, Saccharine, de este año, dirigida por Natalie Erika James. La película en realidad creo que es del 2024, pero es que se ha estrenado en cines este año, por lo menos en España en 2026, ¿vale? Aclaro esto. Y es que si antes hemos hablado de una grieta, aquí se puede ver todavía más definida, más claramente, esta misma grieta. Y es que este ejemplo es de los más ambiguos que hay y por eso creo que es más interesante analizar en estos términos en los que estamos analizando estas películas, ¿vale? No estamos haciendo un análisis cinematográfico como tal, sino estamos hablando de la representación en las pelis. Vuelvo a repetirlo. Hannah es estudiante de medicina, tiene un trastorno alimentario y está obsesionada con adelgazar. Consigue una pastilla milagrosa que resulta estar hecha de cenizas humanas. Y el fantasma que empieza a perseguirla es el cuerpo de la mujer gorda de la que provienen esas cenizas. Un fantasma que se hace más grande y más terrorífico cuanto más adelgaza Hannah, y que a su vez ese mismo fantasma comienza a obligarla a comer. Pero ¿está Hannah disfrutando ya de lo que come o es una especie de tortura y castigo para ella? Bueno, eso lo comentamos en la review del vídeo, ¿vale? La propia directora ha dicho en entrevistas que su intención era hablar de dismorfia corporal y de la presión social sobre el cuerpo. Y hasta cierto punto lo consigue. La película sí retrata lo enfermizo de la obsesión por adelgazar, de la cultura de la dieta, pero el problema es la herramienta que usa para contarlo, para generar miedo, porque convierte literalmente el cuerpo gordo en el monstruo. Por mucho mensaje body positive que quiera transmitir en el fondo, la puesta en escena sigue pidiéndote que sientas repulsión hacia la no normatividad. Es una película que quiere criticar la gordofobia usando, para dar miedo, la propia gordofobia. A diferencia de lo que vamos a ver en el último título, aquí la cámara nunca gira del todo, se queda a medio camino entre la crítica y la explotación. Es el eslabón perfecto entre las dos miradas que podemos ver en este vídeo. Y como dije en la reseña, lo vuelvo a decir aquí, no criminalizo, no juzgo, ni critico tanto Insaciable porque valoro más su buena intención que los resultados. Pero sí que creo que es importante pues comentar esto que he comentado, que es que la crítica se queda a medio gas y cae en lo que quiere criticar, ¿vale? Y cerramos con el título que yo considero que de verdad rompe la norma, que es Cerdita, del año 2022, volvemos atrás, el mismo año que La ballena, dirigida por Carlota Pereda. Hemos comentado ya esta película en el vídeo del Summer Wing que hice, que lo dejo también por aquí, pero también si os apetece ahondar más en esta película, os recomiendo también el programa que tengo con mi amiga Noé, la Noé te lo cuenta, Baby Jane Podcast. Hicimos un vídeo 2 horas creo hablando de esta película, o sea que ahí lo dejo también. Sara es una chica gorda muy acomplejada con su cuerpo y que sufre bullying
a manos de algunas de sus compañeras de clase del instituto. Cuando aparece un asesino que secuestra a sus acosadoras, Sarah se enfrenta a una disyuntiva moral muy incómoda. ¿Ayuda al asesino siendo cómplice con su silencio o decide ir a ayudar a esas personas que tanto tiempo la han estado haciendo sufrir? Aquí la gordura no es representada como algo monstruoso, como algo a lo que hay que sentir asco ni nada de eso. De hecho, creo que hace un análisis muy interesante psicológicamente hablando con el personaje de Sarah, porque es una persona que se odia a sí misma, siente asco de sí misma y siente constantemente tremendo terror porque sabe cómo la gente juzga a alguien con un cuerpo como el que tiene ella. El monstruo, el verdadero terror, es el acoso constante, la mirada del pueblo entero. Aquí Carlota Pereda gira la cámara. En vez de pedirnos que temamos el cuerpo de Sarah, nos hace sentir en la piel lo que es vivir bajo esa vigilancia social permanente. Es de las pocas películas de terror que tenemos a un personaje gordo y protagonista que no lo convierte en objeto de miedo, sino en sujeto de la historia. Y como vamos a ver ahora, también en cómo está filmada su protagonista. Hay una decisión muy consciente. Y esa decisión consciente es algo que creo que atraviesan casi todas las películas mencionadas. Y estamos hablando de un recurso, de un maquillaje, ¿no? Que es el fat suit, que lo he obviado en todos los títulos mencionados porque quería dedicar un momentito a hablar de los fat suits y por qué resultan problemáticos estos trajes. Que bueno, si estás viendo este vídeo y no sabes lo que es un fat suit es un traje de gordo. Básicamente, como la palabra indica, que lo llevan actores que son delgados, actores o actrices, claro, para interpretar a personajes gordos, ¿vale? Seguimos. En Thinner, por ejemplo, se crearon varios trajes de gordo para el actor, con piezas de látex a juego para la cara y las manos, incluso rellenos de silicona para simular pecho en una escena de ducha. Y esto realmente es la norma de Hollywood cuando se quiere mostrar un cuerpo gordo con dramatismo. Desde The Whale hasta comedias como Norbit. Y no solo pasa en Hollywood, pasa en España, lo hemos visto en series, etcétera, y en muchas otras cosas. De hecho, creo que Andrea Compton hizo un vídeo en concreto hablando del fat suit, que si queréis más contexto de esto, etcétera, os remito a ese vídeo que está mucho mejor trabajado y con una persona que sabe más del tema, que está Menda. Y es que el fat suit genera bastante rechazo entre las personas gordas del día a día, del mundo real, no de estas ficciones que estamos comentando, ¿vale? ¿Por qué? Yo creo que por razones obvias, pero vamos a comentarlo, ¿vale? No pasa nada. Primero porque se suelen utilizar para que un actor delgado interprete a un personaje gordo en lugar de darle ese papel a una persona que esté ya con ese físico. ¿Será que no hay actores gordos con ese cuerpo? Pues seguro que los hay a montones y muy talentosos y talentosas. Es la misma lógica que se utilizó sin ser lo mismo, ¿vale? Pero lo mismo que se utilizó con el blackface en lugar de dar trabajo a personas negras, aunque hay un problema de racismo evidente de fondo, pues igual que hay un problema de gordofobia en la sociedad, y también dar papeles a personas sin discapacidad para representar a personajes que tienen una discapacidad, quitando también papeles que pueden perfectamente desempeñar esas personas con discapacidad, o también papeles a personas trans que se lo dan a personas que no son trans, bueno, etcétera, que se lo hemos visto esto en muchísimos temas distintos. Que en concreto con el tema trans también es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque en cierta manera es como decir que te tienes que encasillar en personajes trans y no puedes interpretar a una persona que no sea trans porque al final estás actuando, ¿vale? Entiendo eso, pero también entiendo que hay que empezar dándole visibilidad y dándole esos papeles a las personas que representan de verdad esas realidades. Bueno, vamos al segundo punto. Porque el fat suit casi siempre exagera y lleva la figura a lo grotesco, a lo extremo. Ropa que no se ajusta bien, tropezones que no tocan, dobleces de la carne. Quiero decir, salvo películas que buscan lo más loco, como por ejemplo Taxidermia, que es algo completamente exagerado, pues ahí sí que entiendes que vaya a usar un fat suit, ¿vale? Porque busca también lucir de esa manera. Pero en muchas otras películas y series, pues no es necesario, porque es que refuerzas visualmente esa idea de que el cuerpo gordo es algo completamente grotesco y desagradable, incluso ridículo, porque es que ves que no es natural, que no queda como toca.
En el caso de Thinner, por cierto, también entiendo que hayan cogido un actor delgado y le hayan puesto un fat suit porque el objetivo es que el actor vaya adelgazando. Entonces es más complicado hacer ese proceso con una persona que tiene que adelgazar muy rápido en muy poco tiempo, aparte de que creo que es muy poco probable de conseguir en determinado tiempo, en lo que dura un rodaje, quiero decir, y a lo mejor también peligroso para la salud y puede desarrollar también en TCAs, etc. Y lo dicho, que al final le quitas el papel a un actor que tenga ese peso de verdad, que tenga ese físico de verdad. Y por eso Cerdita también es tan refrescante, porque la actriz tiene ese cuerpo, ese físico y sabe moverse con él, lógicamente, su cuerpo. Laura Galán interpreta a Sara y esa autenticidad se nota en cada gesto. Es quizá una de las razones por las que es una película que acierta donde otras fallan. Así que, en conclusión, y repasando todo lo que hemos visto, Thinner busca castigar el cuerpo gordo, Fit lo fetichiza y Taxidermia y El Cien Pies Humano 2 lo deshumaniza por completo. The Whale, ya en el año 2022, empieza a tener una voluntad un poquito más crítica sobre esto, pero aún sigue siendo completamente juiciosa como película. Pero Cerdita nos da un aire fresco e insaciable. Quiere ir un poquito por esos derroteros, pero bueno, no lo termina de conseguir, pero se valora que tenga esa voluntad y ese objeto como crítica de la película. El terror puede ser el género perfecto para hablar de los distintos cuerpos, de los cuerpos no normativos. Y ya no solo hablo de en relación al peso, sino a cuerpos con discapacidades, etc. Y eso es porque saca también a la luz nuestros miedos más internos en relación a esto. Pero durante casi un siglo se ha quedado en el lado fácil y solo en los últimos años estamos viendo cómo la cosa, cómo la mirada va cambiando y cómo se agradece también este cambio de mirada y de paradigma en la representación de distintos físicos. Y quiero hacer una aclaración también al final del vídeo, que con este vídeo no estoy criminalizando tampoco a las películas. Creo que he dicho esa palabra muchísimas veces en el vídeo, pero bueno, nos entendemos. No estoy criticando esas películas, ni estoy diciendo que esas películas no se deban ver, ni nada similar, gente, para nada. Este es un vídeo distinto en cuanto a tema, bueno, es un tema distinto y lo que hago es simplemente ver cómo se representa y ya está. No hablo de la calidad de las películas, no he entrado en eso tampoco, no he entrado en muchos otros temas y por supuesto no estoy queriendo decir que estas películas sean malas por eso ni se deban cancelar tampoco, ni muchísimo menos, pero sin embargo está bien pues lo que vemos, verlo con un ojo crítico y ser conscientes de cómo la sociedad va cambiando conforme nosotros y nuestro pensamiento también va cambiando. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, por supuesto. Y también espero que os haya gustado esta camiseta que llevo, que es chulísima, ¿verdad? Si a alguien le interesa, es que son de Alicante, de por la zona donde yo vivo. Y nada, si a alguien le interesa, os dejo el enlace de la cuenta de Instagram y ahí podéis bichar otras camisetas y tal, porque la verdad que es chulísima. Los diseños los dibuja una chica en concreto y tal. Y hay que apoyar también un poquito los negocios pequeñitos, hay que apoyarlos y yo qué sé, es que está guapísima. ¿Qué puedo decir? En fin, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, lo que he ido comentando que pueda dejar en la cajita de descripción, lo voy a dejar todo. Siempre en la descripción pongo mucha información. De las películas que menciono, las listo ahí. O sea que siempre en vídeos así que sean de mencionar varias películas, sobre todo los vídeos que mencionan a lo mejor 27 películas como los de recomendaciones por plataformas, que sepáis que siempre en la descripción listo las películas que menciono para que lo tengáis ahí accesible con el director, con el año, etcétera, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Muchas gracias por apoyarme. Si eres nuevo o nueva en el canal, yo te invito a que te suscribas, que aquí hablamos de cine de terror, hago reseñas, recomendaciones temáticas. A veces hago vídeos como este que tienen un carácter un poquito más divulgativo, desde un puntito más crítico social, pues ok. Otras veces son más ligeros, quizá más de todo un poquito hago, porque es un género que me gusta mucho y porque es un género que creo que da para mucho, jolín, de mucho tipo de terror y para muchos gustos. Así que nada, lo dicho, muchas gracias, dale like, comenta, comparte, suscríbete y ahora sí, os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, gente.